Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo capítulo lleno de intriga y sorpresas. Hoy les traigo un bombazo, pero un bombazo de esos que sacuden los cimientos de Hollywood, bueno, de Turquía en realidad. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que han hecho suspirar a miles, que han protagonizado una de las cómicas más explosivas de la televisión Superíndice 3N y que, a pesar de los rumores y los altibajos, siguen siendo objeto de fascinación Superíndice 3N para todos nosotros. Prepárense porque hoy vamos a desentrar más menos a un secreto, un rumor que ha estado circulando en los pasillos de la farándula turca y que, si resulta ser cierto, podrá cambiar por completo la historia de esta pareja, o expareja. Estamos hablando de una supuesta condición Superíndice 3N secreta para que Demet y Can volvieran a estar juntos e incluso se casaran. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero en el mundo del espectáculo, como ya sabemos, todo es posible. Antes de que sigamos adelante, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sin más preámbulos, entremos de lleno en este salseo. Como todos ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pug Haros o más menos Ador. La química entre ellos era palpable, la pasión Superíndice 3N traspasaba la pantalla y, por supuesto, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación Superíndice 3N se hicieron eco de la noticia y, durante un tiempo, pareció Superíndice 3 que el amor de Sanem y Canabo ha trascendido la ficción Superíndice 3N. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la relación Superíndice 3N, si es que existió Superíndice 3, fue breve y tormentosa. Las noticias de celos, discusiones y diferencias irreconciliables comenzaron a inundar los tabloides. Se hablaba de personalidades opuestas, de egos inflados y de una incapacidad para manejar la presión Superíndice 3N mediática. Finalmente la relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, al menos públicamente, y ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó Superíndice 3 su carrera con nuevos proyectos y conquistas amorosas. Demet Özdemir, por su parte, se quedó Superíndice 3 en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Se casó Superíndice 3, luego se divorció Superíndice 3 y siguió Superíndice 3 brillando con luz propia. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las diferentes parejas que han tenido ambos, la llama de la esperanza nunca se apagó Superíndice 3 para muchos fans. El recuerdo de Sanem y Can, de esa magia que irradiaban juntos, seguía vivo en el corazón más menos de miles de personas que aún sueñan más menos con verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego este rumor bomba que les mencionaba al principio. Según fuentes cercanas a Demet Özdemir, la actriz, después Copyright de su divorcio, habrá reconsiderado su relación Superíndice 3N con Can Yaman. Al parecer, el tiempo la habrá ayudado a ver las cosas con más claridad y a darse cuenta de que, a pesar de las diferencias, Can ocupa un lugar especial en su corazón Superíndice 3N. Pero aquí viene lo interesante. Dicen que Demet habrá puesto una condición Superíndice 3N secreta para considerar una reconciliación Superíndice 3N con Can Yaman, una condición Superíndice 3N que, de cumplirse, podrá incluso llevarlos al altar. ¿De qué copyright se trata esta condición Superíndice 3N? Pues agárrense porque aquí viene el bombazo. Al parecer, Demet le habrá exigido a Can que cambie radicalmente su estilo de vida y su actitud, que deje atrás su fama de chico malo y que se comprometa a ser un hombre muy maduro, responsable y estable. Lo que escucharon. Demet, al parecer, estará cansada de los rumores de infidelidades, de las fiestas desenfrenadas y de la imagen de Galup, conquistador que siempre ha perseguido a Can. Ella querrá a un hombre que la respete, que la valore y que es tu copyright dispuesto a construir una relación Superíndice 3N seria y duradera. Y no solo eso.
También Copyright N se dice que Demet le habrá pedido a Khan que se comprometa a trabajar en su mismo, a buscar ayuda profesional si es necesario, para superar sus inseguridades y sus traumas del pasado. Al parecer, Demet cree que Khan tiene mucho potencial, pero que necesita madurar emocionalmente para poder ofrecerle una relación superíndice 3N sana y equilibrada. ¿Es esta condición superíndice 3N una prueba de amor? ¿Es una forma de proteger su corazón superíndice 3N? ¿O es simplemente una exigencia demasiado alta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que los fans de Demet y Khan están divididos. Algunos apoyan la decisión superíndice 3N de Demet, argumentando que ella merece ser feliz y que tiene derecho a exigirle a su pareja que cambie si es necesario. Otros, en cambio, creen que Demet está siendo demasiado dura con Khan y que nadie puede cambiar a otra persona si no lo desea de verdad. ¿Y ustedes, Copyright, opinan? ¿Creen que Demet está en su derecho de poner esta condición superíndice 3N? ¿O creen que está pidiendo demasiado? Copyright genme sus comentarios abajo. Por supuesto, también Copyright N hay quienes creen que todo esto es simplemente un rumor infundado, una invención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N para generar controversia y atraer la atención superíndice 3N. Después Copyright S de todo, Demet y Khan han negado en repetidas ocasiones cualquier reconciliación superíndice 3N y han asegurado que solo son amigos. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en el mundo del espectáculo, donde la verdad y la mentira se entrelazan constantemente, nunca se sabe qué copyright hay de cierto en los rumores. Lo que es cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo una de las fascinantes y comentadas de la televisión superíndice 3N turca. Una historia de amor, de pasión superíndice 3N, de desencuentros y de segundas oportunidades que mantiene en vilo a miles de fans en todo el mundo. Y ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿aceptaru Can Yaman la condición superíndice 3N secreta de Demet Özdemir? ¿Estaru dispuesto a cambiar su estilo de vida y su actitud para reconquistar el corazón superíndice 3N de la mujer que amo superíndice 3? ¿O preferiru seguir su propio camino, sin ataduras ni compromisos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a todas las novedades y chismes que surjan en torno a esta pareja que, a pesar de todo, sigue dando mucho de copyright hablar. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de una condición superíndice 3N secreta impuesta por Demet Özdemir a Can Yaman para una posible reconciliación superíndice 3N, que implicará un cambio radical en el estilo de vida y madurez del actor. Hemos visto las opiniones divididas de los fans y la incertidumbre que rodea esta potencial segunda oportunidad amorosa. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles todos estos detalles. Gracias por estar aquí, por su apoyo constante y por su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Copyright genme sus comentarios abajo. ¿Copyright les pareció superíndice 3 esta noticia? ¿Creen que Demet y Khan deberán darse una segunda oportunidad? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este chisme bomba y por supuesto, a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu no se perderán ni un solo detalle de sus estrellas turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente bella. Que tengan un día maravilloso y recuerden que el amor, a veces, puede superar todas las barreras. Chao, chao. Asterisco asterisco, pero espérense que esto no termina aquí, asterisco asterisco, abran bien esos oídos y preparen sus corazones porque vamos a sumergirnos aún más profundo en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Hemos hablado de la condición secreta, del cambio radical que Demet le exige a Khan. Pero, ¿qué significa realmente ese cambio radical? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del estilo de vida de Can Yaman? Bueno, mis chismosos favoritos, vamos a desglosarlo. Para entender la magnitud de la exigencia de Demet, tenemos que recordar la imagen pública que Can Yaman ha cultivado a lo largo de los años. Desde sus inicios en la actuación,
Khan se ha caracterizado por ser un hombre atractivo, carismático y, para ser honestos, un poco rebelde. Sus entrevistas a menudo están llenas de comentarios picantes y anécdotas sobre sus aventuras amorosas. Se le ha relacionado con numerosas mujeres, muchas de ellas modelos y actrices de renombre. Y aunque él siempre ha mantenido una postura evasiva sobre su vida privada, los rumores y las especulaciones nunca han cesado. Además, Khan Yaman es conocido por su afición a las fiestas, a los viajes de lujo y a la vida nocturna. Sus redes sociales suelen estar repletas de fotos y vídeos de él disfrutando de la dolce vita en diferentes partes del mundo. Esta imagen de playboy italiano, como muchos lo han llamado, ha sido parte integral de su atractivo y lo ha convertido en un ícono para muchos de sus seguidores. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa imagen choca con las expectativas de una relación seria y comprometida? Ahí es donde entramos en el terreno de Demet Özdemir. Demet, a diferencia de Khan, siempre ha proyectado una imagen más reservada y discreta. Si bien es cierto que también ha disfrutado de su éxito y de su fama, su vida personal ha sido mucho menos expuesta a los medios de comunicación. Tras su divorcio, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de la estabilidad emocional, de la madurez y del compromiso en una relación. En varias entrevistas ha expresado su deseo de encontrar a un hombre que la valore por quien es, que la respete y que esté dispuesto a construir un futuro juntos. Es por eso que la condición secreta que supuestamente le ha impuesto a Khan Yaman ha generado tanto revuelo. Demet no solo estaría pidiendo un cambio superficial, sino una transformación profunda en la forma de ser y de pensar de Khan. Le estaría exigiendo que deje atrás su imagen de chico malo, y que se convierta en un hombre responsable, comprometido y dispuesto a sentar cabeza. Pero, ¿es posible cambiar así de la noche a la mañana? ¿Puede Khan Yaman renunciar a su estilo de vida y convertirse en el hombre que Demet desea? Ahí radica la gran interrogante. Algunos expertos en relaciones creen que sí, que el amor puede ser un poderoso motivador para el cambio. Afirman que si Khan Yaman realmente ama a Demet Özdemir, estará dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para reconquistar su corazón. Otros, en cambio, se muestran más escépticos. Argumentan que la personalidad de una persona está arraigada en sus experiencias y en sus traumas del pasado, y que es muy difícil modificarla de forma radical. Señalan que si Khan Yaman no está genuinamente dispuesto a cambiar, la relación con Demet estaría condenada al fracaso. Además, existe el riesgo de que Khan Yaman se sienta presionado y manipulado por las exigencias de Demet. Si él siente que está renunciando a su propia identidad para complacer a otra persona, es probable que la relación se vuelva tóxica y resentida. En última instancia, la decisión de aceptar o rechazar la condición secreta de Demet Özdemir recae únicamente en Khan Yaman. Él es el único que puede determinar si está dispuesto a cambiar su estilo de vida y su actitud para reconquistar el amor de Demet. Pero independientemente de lo que decida Khan, lo cierto es que esta situación ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Las presiones mediáticas, las expectativas del público y los egos inflados pueden convertir el amor en una verdadera batalla campal. Y mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos aquí observando cada movimiento de Demet Özdemir y Khan Yaman, esperando con ansias el próximo capítulo de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Así que no se muevan de sus asientos, mi gente bella, porque la historia de Demet y Khan está lejos de terminar. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo para que nadie se pierda ni un solo detalle de este salseo de telenovela. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, pero esperen, que aún hay más leña para el fuego, asterisco asterisco. Además de la condición del cambio personal de Khan, también hay que considerar otro factor importante, el impacto en sus carreras. ¿Cómo afectaría un cambio en la imagen pública de Khan Yaman a sus proyectos profesionales? ¿Sus fans aceptarían un Khan más doméstico y menos rebelde? La respuesta no es sencilla. Por un lado, un Khan Yaman más maduro y responsable podría atraer a un público más amplio y diversificado. Podría interpretar papeles más complejos y profundos, demostrando su versatilidad como actor. Por otro lado, existe el riesgo de que pierda parte de su atractivo para algunos de sus fans más jóvenes, que lo admiran por su imagen de chico malo y conquistador. Podría ser percibido como menos auténtico y menos atractivo. En cuanto a Demet Özdemir, su carrera también podría verse afectada por una posible reconciliación con Khan Yaman. Si bien es cierto que muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo,
también existe el riesgo de que sea juzgada por su decisión de darle una segunda oportunidad a un hombre con fama de infiel y mujeriego. Algunos podrían considerarla una ingenua, una ilusa o incluso una masoquista. Otros, en cambio, la aplaudirían por su valentía y por su capacidad de perdonar. En definitiva, tanto Demet como Khan tienen mucho que perder y mucho que ganar con una posible reconciliación. La decisión que tomen tendrá un impacto significativo en sus vidas personales y profesionales. Y mientras ellos sopesan los pros y los contras, nosotros, los fans, solo podemos esperar y especular sobre lo que depara el futuro para esta pareja que ha cautivado a tantos corazones en todo el mundo. Así que sigan sintonizados, mi gente bella, porque este culebrón turco está lejos de llegar a su fin. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones y predicciones sobre el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Hasta la próxima, y que viva el chisme. Chao, chao.